Si nosotros no entendemos que estos deseos que son buenos se pueden convertir en ídolos, entonces podemos pasar por alto la realidad de que muchos de los papás que nosotros atendemos en consejería con hijos problemáticos están luchando ellos también con sus ídolos del control, ¿sí? Del respeto, de que cuando su hijo no le responde como ellos desearían o no hace lo que ellos desean, entonces pierden el control, se frustran, pierden el gozo del Señor, entonces su hijo se vuelve el centro de sus vidas. A veces también yo creo que uno de los ídolos es el temor. Y esto es algo que yo me he dado cuenta ahora mucho con mi hijo. Siento que muchas de las cosas que hicimos con él, muchas veces las hicimos por temor a lo que pudiera pasar, a lo que le pudiera pasar a él, por temor a lo que él pudiese hacer, por temor a que él repitiese la historia de su familia biológica. Y muchos de estos temores se volvieron realidad. Pero yo hoy puedo ver, y es algo que constantemente estamos con mi esposa arrepintiéndonos, es ver que no era temor del Señor, ¿sí? Sino que era temor de hombre. Entonces, necesitamos ver cuando el Señor permite que mis ojos, cuando el Señor permite que mis oídos vean y escuchen el pecado y las fallas de nuestros hijos, es porque es un Dios bueno, soberano y sabio, que ha puesto ese hijo en una familia para que nosotros veamos qué es lo que el Señor está mostrando del corazón de mi hijo y cómo yo puedo ser parte como instrumento en las manos de nuestro Redentor. Y esto no significa que voy a ser un padre permisivo, ¿sí? Todavía mi hijo necesita reglas, límites, consecuencias, pero esto implica que esto no se trata de mí, ni que su pecado es contra mí, porque cuando pecamos, pecamos es contra el Señor. Una de las cosas que nosotros vemos en el Salmo 51 con el rey David era que él decía, límpiame, Señor, y dame un corazón limpio. Entonces, no podemos hablar de pecado sin hablar de corazón, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos ver en nuestra crianza cómo a veces lo que estamos haciendo es que estamos enseñando a nuestros hijos no a ser personas moralmente responsables, temerosos del Señor, sino lo que estamos haciendo es enseñarles a negociar con la ley del castigo y el temor. Entonces ellos al salir de casa no tienen convicción propia, no tienen ética, no saben hacer cosas difíciles, no tienen temor del Señor, porque lo que nosotros hicimos fue enseñarles a ser buenos fariseos, a cumplir frente a los demás, pero sin convicción, sin un cambio de corazón. Y vuelvo a repetir que no tenemos el poder para cambiar el corazón de alguien, pero sí podemos hacer mucho daño cuando no hay una conversación y un diálogo del Evangelio con nuestros hijos. Y tal vez tú dices, no, pero esta familia o mi familia, si hacemos un devocional cada día, eh, o bueno, algunas veces, pero estoy hablando cuando vienen los momentos difíciles, las peleas, los conflictos, las discusiones, la disciplina. En esos momentos se está tomando el tiempo de hablar, se está tomando el tiempo también de escuchar a nuestro hijo, aunque él no tenga la razón, aunque no entienda. ¿Cómo podemos saber qué es lo que cree, qué es lo que piensa, si no lo estamos escuchando o solo estamos imponiendo? Porque yo soy el papá y punto. Sí, porque pues así es como a muchos de nosotros se nos ha criado. Ah, entonces es importante que nosotros podamos reevaluar cómo nosotros vemos el Evangelio y qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos ah, en nuestra crianza, ¿sí? Entonces por eso esta idea aquí creo que es clara y sencilla, pero muy poderosa, y es cómo yo puedo aplicar las verdades eternas del Evangelio en la crianza que yo tengo am, con mis hijos, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos una cita con la que vamos como a cerrar esta idea para la enseñanza de hoy, pero que tiene pues mucha riqueza, y es Efesios 6:4, ¿sí? Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina del Señor. Entonces vemos que hay dos ideas aquí. Una tal vez es negativa y otra es positiva, y cada una
tiene algunas de sus consecuencias, ¿sí? Y nos enseña pues que la crianza tiene algunos elementos. Por ejemplo, bueno, la idea de amar como Cristo, ¿sí? Que es un amor distinto al amor humano, que no es un amor egoísta. Em, yo creo que tengo esto en una diapositiva aquí. Sí, que es amar como Dios ama, y Dios ama en una forma sacrificial, basado en la gracia y no la ley, ama con propósito, interesado en dar y no recibir, aun cuando el Señor castiga, aun cuando nosotros vemos la ira del Señor, está totalmente fundamentada en su amor por nosotros, a diferencia de nuestra ira, que muchas veces es una ira volátil, muy emocional, muy del momento, que a veces nos ciega, que no está viendo el propósito, que nos centra a nosotros en el problema y no al Señor. Sí, y eso es uno de los problemas, ese es el ADN del pecado, es que me coloca a mí en el centro y eso me hace a mí más crítico, más duro, más castigador, más sensible también a lo que los otros hagan, y sobre todo cuando los otros no responden como yo espero, entonces yo me siento traicionado. Pero ese no es el amor que la palabra me está pidiendo a mí a dar, sino que sea un amor sacrificial. Y vuelvo yo a repetir que muchas veces amar significa decir no, muchas veces amar significa colocar límites, pero hay un entendimiento. Y algo que tal vez les puede ayudar a ustedes, no sé si ya lo sabían o lo pueden anotar, es que la palabra disciplina viene de discípulo. Es decir, cada vez que ustedes están trabajando con alguien o ustedes mismos en la disciplina de los hijos, recuerden que ustedes están es discipulando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy enseñando a mi hijo con esta disciplina? ¿O solo estoy eh, sacando la ira y el enojo que tengo en mi corazón? Es solo mi deseo de venganza, es solo mi deseo de control, es yo haciendo que pague por el malestar que me está haciendo sentir. Una de las cosas que yo veo, estando tantos años en misiones y conociendo tantas personas en el ministerio, es que a veces el ministerio, la iglesia se vuelve una competencia con nuestros hijos. Entonces, no solo le dedicamos menos tiempo a nuestros hijos por dedicárselo más al ministerio, sino que el ministerio pone una carga sobre nuestros hijos y nos volvemos religiosos con ellos, ¿sí? Les exigimos mucha, tal vez, religiosidad, y les colocamos las expectativas que deben de lograr porque nosotros somos una familia cristiana. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos la tarea de aprender a deleitarnos en nuestros hijos? ¿Sí? A veces parece que nuestra tarea es corregirlos, a cambiarlos, arreglarlos, sí, enfocarnos en lo que está mal para transformarlo para el bien. Pero la palabra dice que el Señor se deleita en mí. ¿Cómo me deleito yo en las cosas, en los dones y talentos que el Señor le ha dado a mi hijo, que tal vez son distintos a los míos? Por ejemplo, mi esposa y yo somos muy introvertidos, y nos gusta el silencio, y a mi hijo, a él lo que le gusta es la música, y él toca la batería, y le gusta el rap, y cosas. Entonces, pues él tenía su batería y nosotros le animábamos en sus dones y hacíamos cosas que implicaban mucho ruido y mucha gente, porque entendíamos que era una forma también de celebrarlo a él y su vida, y cómo Dios lo creó, aunque fuera eh, distinto o muy distinto a cómo nosotros somos, ¿sí? Y está bien, porque en esa diversidad, pues el Señor se glorifica también. Entonces, bueno, vemos que el Señor nos está diciendo que no exasperemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué viene a su mente cuando ustedes piensan en desalentar? ¿Sí? ¿Es alguien que se desanima? Y es algo que vemos muchas veces en hijos que sienten que no logran llegar a las expectativas de sus padres. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado
en cómo estamos abordando el trato con nuestros hijos, porque a veces llega un momento en el que nuestros hijos sienten como, nunca voy a lograr cumplir esta expectativa y esto los desanima. Entonces ya no solo no van a querer y no van a intentar, ¿sí? Sino que se alejan completamente de la idea de lo que nosotros esperamos y queremos para ellos. Am, entonces sí entendemos que la palabra nos enseña que la necedad está ligada al corazón del niño, del joven, ¿sí? Esto implica que aunque yo haga todo bien, todavía viene con defectos de fábrica, ¿sí? Significa que el problema está en el corazón y es ahí donde nosotros necesitamos apuntar, ¿sí? Eh, no contradice la idea bíblica de amar y disciplinar, ¿sí? Entendemos que cuando no hay estructura, no hay límites, eso también es negligencia, ¿sí? Pero nosotros debemos ser conscientes cuando nosotros los estamos incitando al enojo, a la ira, por el mal manejo que nosotros estamos ah, dando a la crianza, ¿sí? Entonces la idea aquí es que nosotros podamos criarlos, pero en la disciplina e instrucción del Señor. El otro día alguien me preguntaba si nosotros como consejeros bíblicos podemos aconsejar a personas cercanas, familiares, amigos. Y como yo vengo de un contexto secular donde me enseñaron que eso no se podía hacer, ahora, conociendo la verdad, yo le decía a esta persona, claro que sí, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Por supuesto que tenemos que hacerlo con cuidado y va a haber ocasiones en las que no, porque estamos muy involucrados, pero en general, algo que yo necesito entender es que en la consejería bíblica, yo no estoy dándole a la persona mi opinión, lo que yo pienso que puede ser subjetivo, yo los estoy guiando a ellos es a la verdad, a la escritura. Y por eso es que yo puedo hacer la consejería a personas cercanas o familiares y amigos, ¿sí? Porque cuando yo confronto, cuando yo exhorto, cuando yo soy franco, cuando yo aliento, cuando yo instruyo, yo lo hago con el evangelio, no lo hago con lo que a mí me parece o no. ¿Sí? Y nuestra crianza no debe ser diferente. ¿Sí? Hay muchos padres que necesitan ver cuáles son las cosas eternas importan y tienen peso para el Señor y cuáles no, porque a veces los conflictos son por, no sé, el estilo de la ropa que utilizan, por el corte de cabello, o por lo que quieren estudiar, o por el trabajo que tienen, o por cosas que finalmente no importan porque no tienen un peso moral, ¿sí? La palabra no especifica si es algo que es pecado o no, pero hay padres que toman esto con un peso, ¿sí? Que genera muchos conflictos y hace más daño que verdad. Y por supuesto que aquí también, bueno, una de las cosas que nosotros vemos en las familias latinas especialmente es que a veces los padres latinos, y eso me incluyo, somos muy maternales, ¿sí? Muy de no quiero dejar crecer a mi niño, muy de yo hago lo que él puedo hacer. Y aquí nosotros necesitamos arrepentirnos también porque básicamente, bueno, Pablo en Gálatas 6 nos habla de ayudarnos a llevar las cargas unos a los otros, pero que cada uno lleve su propia cruz. Y cuando yo no logro entender esto, yo caigo en la sobreprotección. Y la sobreprotección, bueno, yo creo que eso aplica especialmente para nosotros como cristianos, que nos cuesta decir no y colocar límites en amor, eh, porque no logramos ver la imagen de Dios en la otra persona. Y cuando yo hago eso, yo estoy castrando a mi hijo, yo estoy castrando la fe de la otra persona. Y nos encanta porque se siente muy bien cuando vienen y me dicen a mí, ay, usted es misionero, ore por mí. Sí, es como, no, pero es que tú puedes orar, Dios te escucha a ti, sí, para eso Jesús murió por nosotros, para que tengamos acceso directo al Padre. Y con nuestros hijos es igual, hay padres que desde pequeños los hijos ya pueden empezar a organizar sus juguetes, pueden ayudar, no sé, con el desayuno, a colocar la mesa, a hacer algunas cosas en casa, pero hoy en día vemos tantos adolescentes y jóvenes que no saben hacer nada y es tan importante que nosotros empecemos a enseñar a nuestros hijos a hacer cosas difíciles,
porque eso va a ser bueno para ellos y porque ellos necesitan aprender a lidiar con la frustración, que aunque no es el tema de hoy, no voy a hablar de eso, es uno de los problemas que hay con las pantallas y los celulares, es que disminuye la tolerancia a la frustración. Entonces, tenemos lo que ahora llaman la generación de cristal, entonces cualquier cosa ya es como que se derrumban porque no saben qué es la frustración, no saben qué es estar aburridos, no saben qué es que los papás le dijeron, no vas a ir a esa fiesta. Sí, todos tus compañeros andan con celular, pero tú no vas a tener celular todavía. O qué sé yo, o sí, vas a tener celular, pero lo tienes con límites, no puedes tener todavía estas redes sociales, o las tienes, pero está compartida conmigo. Esas cosas que son difíciles. Aquí es donde nosotros necesitamos trabajar con los padres. Por un lado, la sobreprotección en los padres que no permiten que los hijos hagan las cosas que ellos ya pueden hacer, que los castran, que no les permiten crecer, que son tal vez egoístas, manipuladores, controladores, porque estos son los ídolos de nuestro corazón, ¿sí? Pero por el otro lado, también vamos a tener otros padres que su ídolo puede ser la comodidad. Y por supuesto que es más cómodo para mí tomar mi celular y dárselo a mi hijo a tener que decir, no, tú tienes que aprender a entretenerte aunque estés aburrido, tú tienes que aprender a estar tranquilo mientras estamos visitando a alguien. Sí, o sea, es complejo porque a veces no tenemos tiempo, hay una expectativa social. Yo entiendo todo eso, créanme que lo entiendo, sobre todo con los niños con los que yo he trabajado y ayudé a criar, eran niños muy difíciles, am, y muchas veces la expectativa era irreal, sobre todo en espacios donde nos pedían que el niño casi no se podía ni mover. Entonces, esa es como otra historia, pero el punto para mí hoy es que necesitamos pedir al Señor guía y que nos ayude a discernir la familia con la que estamos trabajando, en dónde está y dónde el Señor la quiere llevar. Y en ambos, tanto en los padres como en el hijo, nosotros tenemos que apuntar al corazón. ¿Qué está sucediendo en el corazón? Ah, ¿Qué es lo que está revelando lo que está sucediendo en el corazón de esta persona? Y cómo el Señor a través de su escritura eh, quiere abordar ese tema. Entonces, bueno, aquí vamos a ver rápidamente, porque no hay mucho tiempo, cómo luce esto en forma práctica, ¿sí? Cómo nosotros podemos estar produciendo ira en la vida de nuestros hijos y en su corazón. Bueno, una es cuando somos padres orgullosos, ¿sí? Un padre que nunca pide perdón, un padre que nunca se equivoca, ¿sí? Un padre que siempre tiene la razón. Eh, Tenemos que tener cuidado con eso y preguntar a la familia con la que estamos trabajando, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tus hijos? Y si esto es algo que se hace cotidianamente como parte de la rutina, o es algo que, bueno, casi que hasta que no van a un encuentro y una predicación en diciembre en la iglesia, no sale esa palabra de los labios de los papás. Otra es un padre desesperado, ¿sí? Dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Entonces, tenemos que ver también si los padres son personas que se desesperan. Muchas veces estamos trabajando con padres que son controladores porque están ansiosos, se desesperan rápidamente. Son los mismos papás. Hay colegios o actividades en las que dicen, no, los niños no pueden traer celular y son los papás los que se quejan porque necesitan que el hijo cada 5 minutos les esté escribiendo dónde está y qué está haciendo, ¿sí? Eso también desespera a los hijos, ¿sí? Los castra. Un padre controlador, ¿sí? Ah, que se mueve por temor, ¿sí? Que no está teniendo la sabiduría de arriba, como dice Santiago, que está muchas veces buscando cómo controlar todas las cosas que hace su hijo y no se le permite equivocarse. Y esto es algo que hemos perdido tanto y es aprender la pedagogía del error. Es como, bueno, se equivocó, ¿qué puedes aprender de eso? Pero hay niños que no pueden ni siquiera regar el agua en la mesa porque ya es un caos en lo que le va a venir, ¿sí? O cuando hay incongruencia, también es una forma de producir ira. La incongruencia es cuando mamá y papá dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, no puedes tener televisión en tu habitación, pero nosotros sí tenemos uno.
O no puedes estar en el teléfono todo el rato, pero yo estoy en el teléfono todo el tiempo. O no hablamos gritando a las personas o utilizando malas palabras, pero yo sí lo hago. Entonces, esto es incongruencia, ¿sí? Que genera también un conflicto muy grave en la vida de los hijos. Un padre perfeccionista, ¿sí? Que ya habíamos hablado un poquito de eso, es como tiene ideales que sus hijos nunca logran alcanzar, todo es blanco o es negro, entonces o un buen hijo o es un mal hijo, no hay nada de intermedio y no se celebra los buenos momentos. Los padres temerosos, temerosos del hombre, temerosos de lo que los otros puedan decir, entonces hacen que sus hijos sean esclavos del que dirán. Eh, un padre que es fácilmente manipulable, un padre que compara, esto también es muy malo, un padre egoísta, donde él es la prioridad, ¿sí? El hijo pasa a ser como recibiendo las sobras, ¿sí? Aquí una pregunta importante que podemos hacer es, piensa en, no sé, 5 cosas que tú le das a tus hijos que no sean materiales. Puede ser. Otros padres que nunca disciplinan, que no se involucran en el discipulado de sus hijos. Otros padres donde la cultura o la tradición son más importantes que la palabra. Padres poco amorosos, sobre todo en la adolescencia. Digamos que las estadísticas muestran que cuando las niñas tienen su primer periodo, los papás hombres dejan de abrazarlas, tanto como lo hacían antes. Entonces, esto es algo para nosotros estar meditando también. Padres muy ocupados, trabajólicos, aunque sea en el ministerio, también esto hace daño. Es interesante que cuando nosotros vemos, como uno de los temas que yo trabajo es la sexualidad, algo que yo veo mucho es que las mujeres que tienen fantasías sexuales de ser maltratadas o abusadas o están más propensas a entrar en estas relaciones abusivas, normalmente vienen de familias donde la mamá era muy estricta con su hija, ¿sí? Y mucho de esto pues se da en los contextos cristianos, donde la mamá es como todo es ley, ¿sí? Todo es ley, no hay gracia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ah, a ver qué me queda aquí, porque ya sé que tenemos que ir terminando. Bueno, sabemos que no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos, ¿sí? No podemos cambiar eh, su conducta, pero sí hay cosas que nosotros podemos ir haciendo con ellos. Una cosa es, pues, dar un ejemplo. No hay una garantía de que nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo, pero lo mejor que yo puedo hacer es invertir en mi relación con el Señor, porque de ahí va a haber un fruto en lo que yo pueda ofrecerle a mi hijo. Y una de las cosas que a veces siento que los papás no entendemos muy bien, y ya he dicho desde hace rato como a veces nos enfocamos tanto en arreglar, en corregir, en instruir, pero no solo no tomamos el tiempo para deleitarnos en nuestros hijos, sino que tampoco tomamos el tiempo para nosotros deleitarnos en el Señor frente y con nuestros hijos. Es decir, hay alguien que me gusta a mí mucho que es Nicolás Tranchini. No sé si ustedes tienen el libro de él. Yo en alguna parte aquí lo tengo, que lo estoy leyendo. Y una de las cosas que él dice que para que haya un cambio, tiene que haber un cambio de amores, dice él. Y para que haya un cambio de amores, yo tengo que amar algo que tiene que ser más valioso para mí. Y él pone un ejemplo que es el fútbol, porque le gusta mucho el fútbol. Entonces él dice, si a mí me encanta el fútbol y me compro una nueva tele para ver el mundial, y yo sé que como va a ser en otro lugar del mundo, va a ser de madrugada y estoy dispuesto a trasnocharme para ver el mundial, pero entonces en la iglesia dicen que van a hacer una vigilia. Y yo digo, ni loco voy yo a la vigilia, sobre todo porque yo voy a estar viendo el mundial. Pero el pastor se me acerca y me dice al oído, cuento contigo esta noche para la vigilia. Vamos a hacer algo especial y voy a necesitar tu participación. Entonces yo dejo de ver mi partido, que amo tanto el fútbol, y me quedo esa noche para ver la vigilia. Hubo un cambio externo. Parece bueno que me quedé, pero realmente lo hice por temor al hombre, por temor al pastor, por temor al que iba. Entonces realmente no hubo un cambio profundo. Entonces la única razón
¿cómo puede haber un cambio verdadero? Es cuando yo ame más al Señor y las cosas del Señor de lo que yo amo el fútbol. Entonces, la única forma en que mi hijo va a amar más al Señor y va a cambiar, ¿sí? Es cuando conozca al Señor y lo ame. Y una de las formas que nosotros podemos cultivar ese amor es mostrándole cómo deleitarse en el Señor, cómo podemos disfrutar al Señor, ¿sí? Cómo podemos encontrar los medios de gracia, la comunidad, cómo el Señor provee esos espacios y personas en las que nosotros nos podemos gozar en Él. Y no solamente hay que ir el domingo a la iglesia, hay que diezmar, hay que orar, hay que hacer. No decimos esto y no vemos esto porque somos cristianos, sino, ok, pero ¿qué más hacemos nosotros como familia? Por ejemplo, algo que nuestro hijo aprendió mucho de nosotros es a cuidar el día de reposo, o sea, a cuidar el descanso. Entonces, bueno, él se metió en algunos problemas ahora en su trabajo porque él les dijo, yo los domingos no trabajo. No sé si lo hace por convicción del día de descansar del Señor o solo porque él no quiere trabajar los domingos. Pero él sabe que para nosotros era muy importante enseñarle a él no solo que hay que descansar, porque es una forma como yo en fe estoy creyendo que el Señor está a cargo y no yo, y que Él es el que nos provee, sino también que es un espacio donde yo puedo recrearme, donde yo puedo hacer cosas que me den vida. Entonces, bueno, podemos pasar mucho tiempo am, hablando de esto, pero ya aquí tengo la última diapositiva, es esto. ¿Qué es lo que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos? Y es lo más importante, es enseñarles el Evangelio. ¿Sí? Entonces aquí el desafío es que nosotros tengamos un enfoque correcto en lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, una motivación correcta y un balance correcto también en lo que hacemos entre lo que les pedimos, en lo que les exigimos, lo que los disciplinamos, pero también en cómo los amamos en otras formas que no sea solo el castigo y la disciplina. Entonces, no sé si tienen preguntas, yo tengo aquí como algunas notas de otros puntos que tal vez les pueden ayudar. Yo no quiero que ustedes sientan que, ah, bueno, había más cosas que se podían hablar, pero creo que con lo que hablaron la clase pasada y mucha información que ustedes pueden encontrar, saben todos los cambios que se dan en la adolescencia, pero algo que quiero que entiendan es que, bueno, digamos que adolescencia viene de esta palabra que es adolecer o como me falta algo. Y a veces vemos como que si el evangelio no fuera suficiente para el adolescente o para la etapa de la adolescencia. Y a veces hacemos comentarios a padres de niños pequeños que decimos, espere a que llegue la adolescencia para que vea lo que es difícil de criar un hijo. Como si en ese espacio el Señor no tuviese el poder para hacer algo en la vida de nuestros hijos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y sobre todo hoy en día que ellos están tan expuestos a todo este mundo del LGTB y todas estas cosas, hay tres cosas como la iglesia puede responder a esto, sobre todo para nuestros jóvenes y adolescentes. Y es que todo joven y adolescente está buscando tres cosas. Uno es identidad, otro es pertenecer y el tercero es propósito. Entonces, el mundo nos enseña que la identidad es lo que yo siento, ¿sí? Pero el Evangelio no nos enseña eso. Nuestra identidad está en Cristo y en lo que Dios dice que nosotros somos en su Escritura, ¿sí? El pertenecer no es pertenecer a la comunidad LGTBI, ¿sí? Sino que yo pueda entender mi posición y mi lugar en la iglesia. ¿Qué espacios tienen nuestras iglesias para los adolescentes y jóvenes? Porque una iglesia que no tiene espacio para los niños, adolescentes, es una iglesia que va a morir, ¿sí? Porque estos niños van a crecer y si no crecen instruidos en la verdad y entendiendo que son partes y tienen un lugar en la iglesia, pues les estamos enseñando entonces lo contrario. Y el propósito es la causa por la cual están aquí y es glorificar al Señor. ¿Sí? Pero cuando nosotros no tenemos esto claro y no logramos dar este mensaje a estos chicos, vemos cómo son consumidos rápidamente por la comunidad LGTBI que enseña todo esto, ¿sí? A nuestros jovencitos
que se están perdiendo muchas veces buscando lo que la iglesia les puede ofrecer, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con esto, tengamos mucho cuidado y que el Señor nos dé pues la sabiduría y la gracia que necesitamos para instruirlos en su verdad. Entonces, bueno, yo sé que ya se acabó el tiempo, aunque empezamos tarde, pero no creo que haya tiempo para preguntas, pero no sé si hay algún comentario o una pregunta final para que podamos terminar. Sí. Bueno, yo tengo aquí algunas frases que me gustan que anoté de Paul Tripp. Y una es que él dice, queremos vidas predecibles, cómodas y placenteras. Queremos respeto, apreciación y control. Y queremos guiar la vida de nuestros hijos basados en lo que nosotros queremos. ¿Sí? Am, por eso criar a nuestros hijos, especialmente a nuestros adolescentes y jóvenes, es una oportunidad para ver el Evangelio contrario a nuestros planes. ¿Sí? Necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos y recordar que Dios está trabajando. Es difícil cargar con un peso del cambio de otros o de nosotros mismos, pero recordemos que en una situación de crianza, Dios está ahí, criando a mi hijo, pero también me está criando a mí en el mismo lugar. Es decir, mientras yo estoy enseñando algo a mi hijo, mientras hay un conflicto y una situación difícil, el Señor también está obrando en mí, en mi vida y en mi corazón. Entonces, él deja 5 preguntas que podemos hacer cuando estemos en conflicto con nuestros hijos, si las quieren anotar, que apuntan pues mucho al corazón. La primera es, ¿qué está pasando o qué pasó? ¿Sí? Depende de si ya pasó o está sucediendo. La segunda es, ¿qué estabas pensando y qué estabas sintiendo? Porque la idea es que él pueda aprender a ver su corazón. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está en su corazón en esos momentos? La tercera es, ¿qué hiciste en respuesta a lo que pasó? Nuevamente está apuntando a la responsabilidad, pero también en cómo lo que está en nuestro corazón nos lleva a comprometernos en acciones externas. La cuarta es, ¿qué querías lograr con eso? Y así podemos ver un poco cuáles son los tesoros de su corazón, qué es lo que más valora y qué es lo que él o a quién él está adorando. ¿Sí? Y la quinta pregunta es, ¿cuál fue el resultado? Y esto es pues la cosecha de lo que él está sembrando. ¿Sí? Entonces, sí, no sé si tienen alguna pregunta, ah, pero si no logramos entender todas estas cosas que estamos hablando hasta acá, si no logramos entender en el Evangelio y cómo aplicarlo a nuestros hijos, entonces solo somos los carceleros de ellos, ah, mientras cumplen la mayoría de edad para que se vayan y hagan lo que quieren sin haber entendido el Evangelio todo el tiempo que estuvimos con ellos. Entonces, pues que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Qué tal si oramos entonces para terminar? ¿Sí? Señor, yo te doy gracias por este tiempo y pido la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe a toda verdad. Gracias, Señor, porque a veces en estos espacios donde tú nos capacitas, nos das herramientas para ayudar a otros, nuestra familia, sobre todo nuestros hijos, pueden ser los elementos, Señor, que tú utilizas para humillarnos y recordarnos que eres tú el maestro del cambio, que eres tú el que está detrás del cambio, no solo de nuestros hijos, sino también el nuestro, que dependemos de ti, que en vano edificamos si no eres tú el que edifica. Entonces, guárdanos, Señor, de creer que nosotros podemos transformar el corazón de nuestros hijos, pero también guárdanos de la negligencia y de la sobreprotección cuando preferimos la comodidad, Señor, a tomar el trabajo que nos has dado a nosotros ah, de la crianza de nuestros hijos. Señor, entonces que la próxima vez que estemos en una consejería o con nuestros propios hijos, donde hay una situación difícil que abordar, que nosotros podamos ver, si tú estás permitiendo que yo vea el pecado de mi hijo, de mi hija, Señor, es porque algo quieres hacer, quieres traer tu evangelio
y tu verdad a su vida en este momento, en él, en ella, pero también en nosotros. Entonces, clamamos a tu Espíritu Santo para que nos dé el dominio propio y la sabiduría en ese momento en saber cómo actuar. Y si fallamos y caemos, una vez más, Señor, te pedimos perdón y que te puedas glorificar en nuestra debilidad. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Julio, pero hay algunas preguntas en el salón, entonces vamos a dar estos, ¿cuántos son? Bueno, hasta las 2:55 para que puedas responder. Ay, lo siento, estaba viendo el techo, I'm sorry. Sí. Tienes audiencia. Lo siento, lo siento. Fren, ya tú sabes cómo soy. ¿Preguntas? Sí, alguien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo podemos hacer cuando los papás están más aferrados o más necios a entender la palabra que a los hijos? Porque como él dice, primero tal vez tenemos que trabajar en los padres para poder llegar a los hijos, pero si ellos no quieren ver su propio... Bueno, yo creo que algo clave cuando nosotros trabajamos con los papás es que nosotros no les vamos a decir como, bueno, usted es el problema. Sí, a veces tenemos la tentación de hacerlo, pero podemos pedir al Señor estrategias en ver eh, cómo nosotros podemos buscar que ellos se vayan dando cuenta de que ellos tienen un problema. Ah, por ejemplo, yo hace poco tuve un chico que, bueno, sus papás me pidieron que le hiciera consejería a él. Sí, y yo le dije, bueno, tengo que hablar con ustedes, aunque ellos no entendían por qué tenía yo que hablar con ellos. Pero como el chico había llenado el formulario que yo les pido de antecedentes de la consejería, una de las cosas que él colocó ahí es, rara vez leo la Biblia. Y eso fue algo que yo les pregunté a ellos. Yo les dije, ¿cómo está la vida devocional de familia? Porque si su hijo me está escribiendo aquí que rara vez él lee la Biblia, significa que como familia tampoco lo están haciendo. Ah, algo que se hace, por ejemplo, es pedir a las personas, en este caso a los padres, es como, bueno, hagan una lista en cómo ustedes están amando ah, a su hijo y cómo no lo están amando en la forma como Cristo nos ama a nosotros. ¿Sí? Yo creo que en todos los temas que nosotros trabajamos en consejería, encontramos los vacíos teológicos que tienen las personas. Por eso hoy, una de las teologías que yo les estaba hablando es la del pecado. Cuando yo no entiendo la teología del pecado, pues entonces es donde yo empiezo a crear todo como una ley de castigos con mis hijos y les enseño a ser pequeños fariseos, pero eso es algo que aplica también al matrimonio. Entonces yo creo que yo voy a cambiar a mi pareja o entramos muchas veces en conflictos sin entender que yo no puedo cambiar finalmente a nadie. Am, entonces, bueno, ahí necesitamos mucha sabiduría en cómo podemos ayudar y ahí es donde exploramos un poquito también la historia de estos papás y le preguntamos a ellos y cómo fueron ellos criados. Porque algo que yo me he dado cuenta es que a veces uno de los peores enemigos en la crianza de nuestros hijos son nuestras propias historias sin resolver. ¿Sí? Y nosotros como cristianos, especialmente como consejeros bíblicos, sabemos que pues la raíz es el pecado, pero sí creemos que hay una influencia que no determina, pero que sí influye en la dinámica de nuestro corazón, que es el ambiente en el que crecimos, nuestra cultura, ¿sí? Si hubo abusos, si yo crecí con golpes, pues para mí unos cuantos gritos, no, yo no le veo el problema. Si a mí me crearon peor, sí, y son cosas que escuchamos mucho en los papás, entonces hay que irlos educando y por eso estos procesos son largos. Ah, entonces es bueno que hayan espacios donde los podamos ir conociendo y les podamos ir con mucha cautela y ser, como dice la palabra, así como ponerle este espejo. Bueno, esto es lo que dice la palabra, ¿sí? Y la palabra dice en Santiago 1 que seamos lentos para la ira. ¿Cómo está usted aplicando esto con
con su hijo, ¿sí? Si estamos viendo aquí en Efesios 6, ¿sí? ¿Cómo está aplicando usted esto en su hijo? Si estamos viendo esta verdad en Colosenses, ¿cómo está aplicando esto con su hijo? Y también ver por qué es tan importante para ellos, por ejemplo, la obediencia, el respeto, todo esto, porque son ídolos de nuestro corazón que nos llevan a actuar y que los papás vean que nuestros ídolos van a exigir sacrificios, ¿sí? Ah, algo que no, me gusta a mí mucho también es ver, preguntarle a ellos, ¿cuál es la meta? Por ejemplo, bueno, mi hijo, una de las razones por las cuales mi hijo salió de nuestra casa era porque, bueno, él estaba entrando en maltrato. Entonces, para mí eso no era negociable. Y no era solo que si creía o no creía o le parecía, no era como, bueno, ya habían otros temas más graves. Eh, pero una meta para mí no era tanto qué podía hacer o no podía hacer mi hijo, era como, aunque él no haga lo que yo espero, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué tanto poder le doy yo a él en mi corazón como para que me quite o no me quite el gozo, que yo puedo o no puedo estar tranquilo? Mucho dependía de lo que él hacía o no, y es algo que yo todavía estoy trabajando. Entonces es como cuánto peso y cuánto poder le damos muchas veces a nuestros hijos en nuestra vida, que el Señor no tiene, ¿sí? Entonces volvemos a la verdad, volvemos al Evangelio. Sí, no sé si con eso respondo tu pregunta. Sí. Sí, gracias. Bueno, hermano Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos el día de hoy. O sea, más que claro, imposible, de verdad que tú no puedes ver las caras, pero yo sí. Voy a parar el recording para allá. Eh, ¿Cómo se para el recording? Creo que lo vas a tener que decir. Tú.